Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en el canal 38 para compartir palabra de Dios, ¿verdad? Deseando sobre todo que el Espíritu Santo tome control de todas y cada una de las cosas. Les saludamos en nombre de la Iglesia Cristiana El Pescador, que se encuentra ubicada en el 3423 de la calle Lee Boulevard. Con sus pastores Ferrero les dan la bienvenida y damos gracias a Dios. En este día yo estoy gozoso por tener conmigo a mi hermano Renato, quien en estos momentos dará, ¿verdad?, su saludo y tendrá un poco, ¿verdad?, para exponer lo que Dios ha puesto en su corazón para tratar posteriormente después con las necesidades. Hermano, Dios me lo bendiga. Acá, hermano. Amén. Dios lo bendiga. Es una bendición poder estar aquí en este día. Le agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder compartir este tiempo con lo que están viendo el programa, con el hermano Ferrero, pastor de la Iglesia El Pescador, que ya desde muchos años, cada vez que tenemos la oportunidad, visitamos con mucho gusto, con mucho cariño. Y más que todo, es una bendición de poder estar al servicio de Dios, porque al final es lo único que queda, las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre. Le pido una disculpa por mi voz. Acabo de llegar ayer a las 8 de la noche, de ahí de las montañas de México a donde la Sierra de Chihuahua, donde ya tenemos algunos años ministrando. El Señor me salvó hace 39 años en Italia, donde yo vivía, y después de salvarme, el Señor puso rápido en mi corazón, después de pocos meses, un sentir de pasar a otros el mensaje que me salvó. Yo escuché el Evangelio bajo una carpa ahí en Italia. Era un ministerio misionero. Y cuando el Señor me salvó, rápido entendí que el Señor me había salvado para algo muy importante, para predicar a otro, para pasar el mensaje. Y le repito, le pido una disculpa porque ahí donde tenemos la misión en México, hace mucho frío, estamos a 2.200 metros de alturas y ahí estamos ministrando ya desde mucho tiempo en toda la región, y hoy le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de poder estar en este lugar con mi hermano Ferrero y con todos ustedes. Dios los bendiga. Pues gracias a Dios, hermano. Para mí, una vez más, les repito, es un privilegio el poder convivir y compartir con mi hermano Renato, a quien ya de hace tiempo, ¿verdad?, tengo la bendición de compartir con él, y ha sido de grande bendición en el lugar donde Dios nos permite congregarnos para alabar y glorificar su nombre. Sabemos que el ministerio, pues mucha gente lo ve muy sencillo y muy fácil, pero lamentablemente muchas personas, ¿verdad?, eluden precisamente el ministerio de ir y predicar la palabra fuera, ¿verdad?, de los lugares cómodos, de la comodidad, y no enfrentarse a los problemas, ¿verdad?, del clima, a los problemas de la transportación, de la instalación y la preparación de todas las cosas. Pero gracias a Dios, porque todavía hasta esta fecha vemos que hay elementos dispuestos a buscar y servir al Señor con todo su corazón. Sabemos que la palabra del Señor es poderosa, es viva, eficaz y nunca vuelve vacía. Él, ¿verdad?, a su tiempo nos dará a cada uno lo que merecemos, pero la palabra del Señor, ese es el objetivo de nuestra vida: predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, hacer ver a los necesitados que todavía, a pesar de las circunstancias que generan alrededor de nuestra vida, el Señor no se ha apartado de nosotros. Él está dispuesto, como dice la palabra, ¿verdad?, a pesar de todas las vicisitudes y problemas que la vida diaria nos presenta, dice que Él está a la puerta de su corazón llamando. Ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está en esos momentos frente a ese televisor, téngalo por seguro que el Señor está ahí a su lado, tratando, ¿verdad?, de hacerle ver que no debe estar usted afanado por nada, sino que usted debe aprender a confiar plenamente en sus promesas y en sus misericordias. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice que no debemos afanarnos por el día de hoy,
lo de ayer ya pasó. Ahora, ¿verdad? Lo que usted está enfrentando en este día es nuevo para usted, pero el Señor está ahí para ayudarle a solucionar el problema de su vida en estos momentos. ¿Qué piensa usted, hermano Renato? Pues claramente este es el propósito principal. Amén. Le repito, yo soy misionero y a tiempo completo ya desde 39 años. Y nosotros visitamos, por la gracia del Señor, varias iglesias de varias denominaciones. Aleluya. Somos un ministerio interdenominacional Gloria a Dios. concentrado en 3 áreas. El área principal, claramente, predicar el Evangelio a los perdidos. Amén. Tratando de obedecer a la gran comisión, id por todo el mundo y predicar el Evangelio Gloria a Dios. a cada criatura. Creo con todo mi corazón, para repetir las palabras de un hombre de Dios de hace algunos años: el cristianismo no es un club de santos, sino tiene que ser un hospital para los pecadores. Aleluya. En el cristianismo han sido introducidos muchos ceremoniales, costumbres que la verdad no reflejan la voluntad de Dios. La otra área en que nos concentramos es hacer discípulos, Aleluya. porque creo que sí hay cristianos, pero no hay muchos discípulos. Y Jesucristo no vino a ser cristianos, Él vino Gloria a ser a Dios. discípulos. Al rato Gloria a Dios. explicaré la diferencia si me es concedido. Claro que sí. Y la otra área en que nos concentramos es visitar iglesias y motivar la iglesia, como decía el hermano, a salir de las comodidades, a salir de los 4 muros, a salir del... ¿Lo digo o no lo digo? A salir de, desafortunadamente, pelea, conflicto entre cristianos y concentrarnos en lo más importante, hacer la obra del Señor. Como ya mencioné, en la iglesia del pescador, muchos de nosotros tenemos la cabeza de elefante, llena de conceptos, de nociones, doctrinas, cómo la vemos, cómo no la vemos, discutimos, hablamos. Tenemos la cabeza de elefante, mucho conocimiento, y a veces el corazón está muy chiquito. Pero el apóstol Pablo lo dijo muy claramente: aunque yo conozco toda la ciencia, aunque yo conozco toda la doctrina, aunque yo, usted sabe, prodigios, señales, pero no tengo amor, nada soy. Aleluya. ¿Qué es el amor? El amor más grande es compartir el Evangelio, dar a Jesucristo a los que no lo conocen, para asegurar la vida eterna. Alabado Dios. Y en esto tratamos de concentrarnos en lo práctico. Después de servir al Señor 7 años en Italia, en Europa, donde Cristo me salvó, el Señor nos envió a México hace 32 años, casi 33 años. Y en estos 33 años, por la gracia del Señor, estamos moviendo una carpa en lugares, ciudades, pueblos. Estamos visitando cárceles, hospitales, casa por casa, en las plazas, compartiendo el Evangelio. Y de esto se trata. Aleluya. De esto se trata. Se trata de poner por obra los que Cristo nos ha dado y los que Cristo nos ha enseñado en su santa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes saben que durante estos 4 jueves, ¿verdad?, anteriores, hemos estado hablando precisamente la ruptura que ha habido en la unidad entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Siempre, ¿verdad?, el hombre ha tratado de hacer su voluntad, pero ha querido servirse y aprovecharse de Dios. Lógico que Dios, ¿verdad?, no participa de estas cosas. Él quiere adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Lamentablemente, las condiciones en las cuales, ¿verdad?, nos movemos en este tiempo
es precisamente, ¿verdad?, que ha habido separación del propósito final o único de Dios para el ser humano, unidos. Jesús dijo, acuérdense que dijo muy claramente, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Y todo lo que se hace en este mundo fuera de Cristo no agrada a Dios. Estamos prácticamente ofreciendo sacrificios como acostumbraba a hacerlo el pueblo de Israel, queriendo justificarse delante de Dios diciendo, ¿verdad?, te ofrecemos sacrificios, hacemos esto, hacemos aquello, pero el Señor dice, esta clase de sacrificios no me interesan. Lo que yo quiero es que ustedes se amen unos a otros, que perdonen, que sobrelleven las cargas, que se ayuden. Pero qué lamentable es, ¿verdad?, que en la actualidad, en este pleno siglo XX, todavía estamos participando de las cosas del pasado. Hacemos, ¿verdad?, grupos, nos unimos, estamos bajo un mismo techo, sí, pero no estamos en el mismo espíritu. Estamos pensando otras cosas. No estamos verdaderamente enfocándonos en el objetivo de darle a Dios lo que Dios espera y demanda de cada uno de nosotros. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Lamentablemente, mucha gente ha acostumbrado a buscar a Dios, ¿verdad?, dominicalmente, hacerlo esporádicamente. Pero cuando viene un problema, se acuerdan que hay un Dios que está pendiente de sus necesidades y quieren que Dios resuelva, ¿verdad? Como si fuera una lámpara de Aladino, tomando ahí, frotando para que Dios haga la obra. Dios no trabaja de esa manera. Así es. Dios es santo y Él busca, ¿verdad?, que nosotros verdaderamente nos humillemos y nos quebrantemos delante de Él, dejando que su espíritu fluya y se derrame entre su pueblo. Amén, amén. Usted tocó un punto muy, muy importante, a donde dijo, hemos perdido el objetivo, la meta. Permíteme leer Romanos capítulo 5, verso 8. Gloria a Dios. Mire que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gustaría leerlo otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo también toca un tema muy, muy importante, a donde dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, mire que dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí el apóstol Pablo, lo que más me gusta del apóstol Pablo es lo práctico que era. Gloria a Dios. Él siempre trataba de no perderse en discusiones, genealogías, contiendas y conflictos. Él siempre se concentraba en lo práctico, lo bueno, lo santo, lo noble. Y aquí Pablo dice algo muy, muy importante. Dice, procura ser aprobado por Dios y evita profanas y vanas palabrerías. Desafortunadamente hemos perdido el objetivo, como le decía aquí mi hermano Héctor. ¿Cuál es el objetivo? Jesucristo no vino a crear un imperio terrenal, no vino a formar una religión, no vino a que nos peleemos cuál es la iglesia más grande, más guapa, más espectacular. Desafortunadamente hemos caído en esta trampa y hay que salir de ahí lo más pronto posible. Aprobado por Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo no tengo que tratar de complacer a los hombres, de darle a la gente lo que quieren escuchar. Mi mejor día, mi vida mejor, no es esto la meta a lo que vino Jesucristo.
Jesucristo no vino a darme los viernes especiales, donde se recibe el pago, el chequecito. Todo lo contrario, Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hermano, si me permite un poco de mi testimonio. Adelante, hermano, adelante. Yo viví en Italia, sur de Italia, cerca de Nápoles. Tenía mi carrera en el gobierno federal, un trabajo federal, no gobierno, trabajo federal. Tenía mi vida bien establecida después de una infancia y una niñez bastante difícil. A poco Dios, aunque yo no lo sabía, no lo entendía, porque no lo conocía, no conocía su palabra, Dios se identificó y guió mi vida hacia una vida bastante cómoda, tranquila y próspera. Me predicaron el Evangelio. Nací como la mayoría de los italianos en la religión católica. Incluso estuve 8 años con las monjas, la mejor educación religiosa. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. En aquel tiempo Italia acababa de salir, como toda Europa, de la Segunda Guerra Mundial. Había muchas ruinas, mucha hambre. No era fácil para nada. Mi mamá pensó a bien meterme en un colegio de monjas, que en aquel tiempo era lo mejor. Ahí estaba protegido, había comida, había atención y también una educación religiosa. Y ahí pasé 8 años de mi vida. Ahí estudié la primaria y la secundaria. Cuando estaba por acabar la secundaria, la madre superiora, la monja, me habló con otro muchacho en su oficina y nos propuso la carrera eclesiástica, porque habían visto en nosotros algo especial. Yo no sé qué vio, la verdad, pero no me interesaba, porque me interesaba más lo que estaba afuera. Yo ahí en aquel entonces ya tenía mis 15, 16 años. Era el tiempo de las revoluciones juveniles, algunos de ustedes se acordarán. Era el tiempo de los hippies. Era el tiempo de Beatles, de Rolling Stones. Era el tiempo de los conciertos pop en toda Europa. Y esto me fascinaba. Entonces rechacé la propuesta de la Madre Superiora de seguir la carrera eclesiástica y me volví en un, entre comillas, revolucionario. Hice crecer mi pelo en señal de protesta. Ahí participé en las luchas estudiantiles, pero al mismo tiempo me invitaron a ser parte de un partido político en aquel tiempo, muy radical, muy extremista. Y el primer requisito que me pidieron fue de, si quieres ser parte de este partido político, Dios no existe. Yo acababa de salir de las monjas, 8 años. Yo sabía que Dios existía, no podía negarlo, pero acepté para ser parte de este partido. 7 años hice parte. Al final me di cuenta que era toda una confusión, un engaño, y entré en confusión, la verdad. 8 años con las monjas, 7 años fingiéndome ateo. Me di cuenta que algo no funcionaba bien. Hay que ser sincero. Yo conocí profundamente
la hipocresía política y la hipocresía religiosa. Por esto entré en un estado confusional. Y empecé a buscar algo más sólido, más firme, más verdadero. Me metí a estudiar otras religiones. No le menciono varias. No encontré nada. Cuando llegué a los 26 años, donde yo ya estaba trabajando en esta carrera, ya tenía mi boda casi preparada, cuando ya estaba planeando mi vida, pero con un vacío interior tremendo que nadie pudo llenar, me predicaron el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y me lo predicó un joven muy sencillo, que ni gramática tenía, pero mi vida me empató. Alabado a Dios. Y cuando conocí el ministerio que él hacía parte, este grupo misionero que viajaba con la carpa ahí en Italia y en muchos países del mundo, la vida de ellos me empató. Vi en ellos que no se perdían, como decía Pablo, en vanas palabrerías. No se perdían en pláticas inútiles. Habían tomado muy en serio Su llamado. Marco 16:15. Gloria a Dios. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Gloria a Dios. Y yo vivía en una ciudad de casi 100,000 habitantes. En esta ciudad había 2 iglesias cristianas evangélicas. Gracias a Dios. Y yo tenía 26 años y ni cuenta me había dado que existían. Cuando ellos me introdujeron a estas iglesias y yo entré a ser parte de una de ellas para darle seguimiento a mi salvación, entendí por qué yo no me había enterado que estaban ahí. Y había vivido ahí 26 años, porque estaban más interesados a pelearse entre ellos que predicar el Evangelio a los perdidos. Alabado a Dios. Hoy en muchos lugares pasa igual. Bienvenidos en el club. Cristo me salvó. Me congregué casi por un año en esta congregación. Aprendí muchas cosas, gracias a Dios. Mucho amor, mucha atención. Pero el Señor casi al año me llamó al ministerio. ¿Por qué? Porque yo entendí el propósito por el cual Cristo me salvó. Alabado a Dios. No se vayan a enojar, no se vayan a ofender. Pero yo entendí, perdón, que Cristo no me había salvado para calentar una silla toda mi vida. Alabado a Dios. Cristo no me había salvado para pelearme con otras iglesias, con otros grupos, quién tiene razón y quién no tiene razón, cómo la ve, cómo no la ve. Y ahí están. Yo entendí que Cristo me había salvado con un propósito. Alabado su nombre. Y cuando Cristo me llamó al ministerio, a la misión, y yo no vi ninguna luz, no hubo ninguna profecía, no cayó ningún rayo, no hubo ningún abracadabra. Simplemente oré y le digo, Señor, ¿qué puedo hacer para agradecerte por haberme salvado? Aleluya. Como le digo, no vi ninguna cosa extranatural, simplemente oí una vocecita que me dijo, si quieres agradecerme por haberte salvado, ve y predica a otros el mensaje que te salvó a ti. Y han pasado 39 años y por la gracia de Dios sigo predicando el mensaje que me salvó a mí. Bendito sea el Señor. Le repito, trabajamos con diferentes iglesias. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que en estos años nos han bendecido, nos han apoyado, han orado por nosotros. Y una de estas iglesias es el pescador que pastorea mi hermano Ferrero. Nuestro trabajo es muy sencillo. Levantamos una carpa donde quiera que
el Señor nos envía. Yo prefiero ir a donde no hay cristianos. Yo prefiero ir a donde no hay obra para poder empezar una. Trabajamos con las iglesias, trabajamos hombro a hombro con los pastores. A donde hay iglesia, pues tratamos de evangelizar, de fortalecer la iglesia, de motivar a la gente a ir. Y cuando vamos en lugares a donde no hay iglesia, no hay obra, junto con los pastores que están ahí cerquita, tratamos de levantar una obra. Y permíteme decirle, Cristo ya mero viene. Y Jesucristo nos dijo, por sus doctrinas los conoceréis. Porque tan grande en la iglesia los conoceréis. Por la teología que lleva los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Yo sé que hay que predicar la sana doctrina. Yo sé que hay que predicar el evangelio de Jesucristo, así como la Biblia enseña. Gloria a Dios. Sé también que, como ya se ha dicho, como ya se ha mencionado, se pierde mucho tiempo en discusiones. Pablo lo dijo, procura ser aprobado por Dios. Amén. Evitando discusiones inútiles, conflicto, palabrerías que no llegan a nada. Concentrarse en lo bueno, lo santo, lo noble, lo práctico. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Muchos de los que están escuchando saben bien en Gálatas los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Esto tenemos que hacer. Dios los bendiga. Gloria Adelante, mi hermano. Bueno, la palabra del Señor dice muy claramente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Lamentablemente, por la confusión que existe en la actualidad, hay muchas ideas encontradas en el pensamiento de la gente, como lo había en el suyo, ¿verdad? Cuando estaba en aquel lugar que fue a estudiar. Y claro, no había malicia en lo que se le estaba enseñando, pero el Espíritu le indicó otra cosa diferente de lo que estaba usted participando. Vamos a tener un video musical y posteriormente después regresamos. Por lo pronto, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad?, que no se aparte de ahí y siga escuchando, porque tenemos lo mejor que puede traer a su vida en estos momentos. En el nombre de Jesús. Vamos a un video musical. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Nuevamente regresamos, ¿verdad?, a su televisión para continuar adelante. Habíamos dicho que el Señor dijo que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que nosotros seamos salvos a través de Él. Y en Juan 14:6 dice muy claramente ahí, porque no hay otro nombre debajo del cielo, ¿verdad?, en que puedan ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo. Lamentablemente, ¿verdad?, precisamente con el paso de los años, la confusión viene a nuestra mente porque no estamos verdaderamente enfocados en el lugar. Vea usted, de acuerdo al testimonio de nuestro hermano, cómo fue que Dios fue moviendo las cosas para que él llegara en el momento apropiado para recibir el mensaje que Dios tenía preparado para él. Aquí podemos ver también cómo Dios, después de ver que Pablo, ¿verdad?, anduvo persiguiendo a los cristianos, a la iglesia, porque él pensaba que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito que todavía los mismos discípulos no entendían. Y muchos de nosotros en la actualidad no entendemos por qué unos hermanos son bendecidos y otros no. Por qué unos hermanos, ¿verdad?, son usados poderosamente por Dios y otros no. ¿Por qué? Porque caemos precisamente, ¿verdad?, en el materialismo y no en el espiritualismo. Vemos ahí cómo Dios, ¿verdad?, todavía aún Jesús, antes de ascender, estaba haciendo una oración al Padre. Y él decía, Padre, estos que están en el mundo no son del mundo. Tú me los has dado. Guárdalos en tu verdad. Entonces usted puede ver, ¿verdad?, cómo mi hermano, a través de 39 años, él ha sido fiel y obediente a la misión que el Señor le dio. Y para él, ¿verdad?, las cosas materiales pues, son necesarias, claro que sí, pero más importante es servir y obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda comparar lo que Dios puede y quiere hacer en su vida cuando usted verdaderamente abre su corazón y deja que el Espíritu lo guíe y lo dirija a toda verdad y a toda justicia. Ahora, la oración de Jesús decía, santifícalos. Para santificarnos tenemos que hacer ¿qué?
Para ser yo santificado en la palabra de Dios, no es cuántas veces voy a la iglesia, ni cuántas veces hago esto, ni cuánto. No, ¿cómo me puedo santificar? Alabando y glorificando a Dios y leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me revela a través de la Escritura cómo debo yo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lamentablemente, este mundo, ¿verdad?, nos ha traído, nos ha desviado completamente precisamente de la unidad que debe existir entre nosotros y Dios. Queremos unirnos a un grupo, queremos unirnos a una persona, queremos depender de alguien en especial y nos aislamos de Cristo. Y esa es precisamente la táctica satánica de apartarnos de la verdad para caer en la mentira. Y yo creo, ¿verdad?, que mi hermano en estos momentos tiene algo un poco más que compartir acerca, ¿verdad?, de sus experiencias en las cosas que el Señor ha puesto en su vida. Porque, hermano, no es fácil el ministerio. Andar en la sierra, y no solamente anda él, sino anda su esposa y sus hijos lo acompañaron también mucho tiempo, sí, exponiéndose a muchas cosas, pero el Señor dice, no temas a los que matan el cuerpo, el alma no pueden tocar. Así es, así es. Mire, me estoy acordando cuando llegamos a México, hace 32 años, casi 33, nos paramos en El Paso. Mi esposa estaba embarazada del primer hijo, dio a luz aquí, y aquí nos paramos por 4 o 5 meses. Cuando nació el primer hijo, él tenía 10 días de nacido, nos fuimos a México, sin saber nada, sin conocer nada, sin hablar nada de español, y el Señor nos guió. Me acuerdo que también pasamos un tiempecito en Juárez, predicando, evangelizando por todo lado. Y el Señor nos dio gracia de fundar 2 o 3 iglesias. Bendito sea Dios. De Juárez nos fuimos de un jalón hasta Aguascalientes. Estamos hablando de hace 33 años. Algunos se acordarán cómo era la carretera de Juárez a Chihuahua. No es como ahora. Nos tomó una semana para llegar de Juárez a Aguascalientes. Y ahí empezó nuestra vida misionera en México. Y han pasado 33 años, gracias a Dios. Hemos recorrido bastante, pero no queremos mirar a lo que hemos hecho. Queremos mirar a lo que hay que hacer. Gloria a Dios. Y también quisiera, como dice el hermano, no es fácil. La gracia de Dios es más que suficiente. Alabado Dios. Hace algunos años, cuando todos huían de México, cuando todos escapaban de México, cuando algunos cerraron las iglesias en México y abrieron aquí en El Paso y en otros lugares de Estados Unidos, nosotros por la gracia de Dios hemos permanecido ahí en México. Gracias a Dios. Dios nos ha guardado. Mirando atrás podemos decir, simplemente ha sido la fidelidad de Dios. Aleluya. Estamos perfectamente conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas. Estamos perfectamente más que conscientes de nuestros límites y debilidades, pero también creemos en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito Dios. Creemos también que la Biblia dice, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y reconocemos que somos polvo y somos nada. Todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer con el favor de Dios ha sido por su gracia, su misericordia y por la ayuda, por las oraciones de hermanos, de iglesias que nos han apoyado, han orado y lo siguen haciendo, y le agradecemos con todo nuestro corazón. También reconocemos, permíteme decirle, no es una crítica, que Dios nos guarde, pero desafortunadamente vuelvo a enfatizar otra vez lo que el hermano Ferrero ya mencionó. Muchas veces hemos perdido el objetivo y la meta final. Permíteme decirle, usted dirá si estoy mintiendo, si estoy equivocado o no.
La mayoría de las predicaciones en algunas iglesias, la mayoría de los temas son tres: diezmos, ofrendas y sanidades. No tengo nada en contra de estos. Dios me ha sanado, nos ha usado para sanar a varios. Yo sé que la obra de Dios necesita ofrenda, necesita dinero, recursos para seguir adelante. Pero también yo sé que cuando Dios llama, Él también suple. Amén. Y no tenemos que pedir tanto. Si Dios nos ha llamado, Él suple. La mayoría de las predicaciones debería de ser la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es la salvación? Estamos perdidos. Dios es santo. Dios está enojado con el pecador. Dios está airado con el pecador porque Dios es santo. Aleluya. El pecador es culpable. Alguien tenía que pagar. Romanos 5:8. Dios muestra la grandeza de su amor en Porque cuando siendo siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. La salvación es un regalo. Nadie la merece, pero todos la necesitamos. Y Dios ha proveído. Jesucristo, que nunca cometió pecado, murió por los pecadores. Amén. Dejemos de predicar un poco la importancia o la necesidad. Dinero. Dios te sana, Dios te sana. Yo sé que Dios sana. De hecho, Cristo resucitó a Lázaro. Pero Lázaro tuvo que volver a morir. Y yo sinceramente no sé si quiero morirme 2 veces, hermano. 2 funerales. Ay. Concentrémonos en predicar a Cristo. Concentrémonos en llevar a la gente a los pies de Jesucristo. Concentrémonos en dar de tomar al que tiene sed, de dar pan al que tiene hambre, de vestir al desnudo, y Dios proveerá. Amén. Porque cuando Dios llama, Él también provee. Alabado a Dios. Y si alguien está enfermo, si alguien está pasando una necesidad y te piden dinero a cambio, te dicen que tiene que sembrar. Imagínese Jesucristo, el apóstol Pablo. Iban a orar por un enfermo, iban a orar por un endemoniado. Sí, pero tiene que sembrar si quiere el favorcito. Esto no es bíblico, esto es diabólico. La salvación es gratis. La sanidad es gratis. La obra de Dios es gratis. Aleluya. Y los que cobran están fuera de la voluntad de Dios. Están usando el evangelio para comercio, para provecho propio. Si Dios te ha llamado, Él también proveerá. Amén. ¿Y quién puede sanar? ¿Quién está llamado a predicar el evangelio? Mateo. ¿Me permite leerlo, hermano? Adelante. Si me paso, ahí páreme, por favor. Aleluya. Mateo 28, por favor. Aquí están. Mientras ellos iban, y aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Esta se llama corrupción. Esta se llama mordidas. Esto se llama corrompir a la gente. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el que da la autoridad y la potestad a los que Él envía. Amén. Por tanto, id. Esto tienen que hacer los siervos de Dios. Esto tienen que hacer lo que Dios envía. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Me permite, hermano, Marco 16, 15. Marco 16, 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. A veces todos pasamos por incredulidad. Los apóstoles fueron incrédulos porque eran humanos, no eran de otro planeta, no eran marcianos, no eran super espirituales. De hecho, 3 discípulos de Jesucristo decepcionaron a Jesucristo profundamente. Pedro lo negó 3 veces. Tomás no creyó que había resucitado, y Judas Iscariote lo vendió al precio de un esclavo. De toda manera, Dios suple también la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les digo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora vamos a ver: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién debe de hacer esto? Aquí lo dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? Los que creen. Todo, cada cristiano tiene la autoridad de Jesucristo. Amén. Para hacer la obra cristiana. Aleluya. No necesita algo especial. No necesita decir a la gente: quiere ser sano, quiere recibir el milagrito, tiene que sembrar. ¿Qué tengo que sembrar? Si Jesucristo ya pagó. Amén. El que me sana no es el hombre de Dios. El que me sana no es el evangelista. El que me sana es Jesucristo. Y Jesucristo quiere usar a todos sus hijos, a todas sus hijas. Amén. Aquí está. Estas señales seguirán a todos los que han creído en Jesucristo. Aleluya. No hay gente especial en el cristianismo. No hay estrellas en el cristianismo. En el cristianismo hay solamente una estrella. Hay solamente uno que merece la honra y la gloria. Hay solamente uno que merece la alabanza y la adoración. Se llama Jesucristo. Amén. Todo lo demás somos miserables pecadores. No hay necesidad de besar la mano a nadie. No hay necesidad de arrodillarse ante ningún hombre. No hay necesidad de llamar al hombre especial para que venga. Tú y yo y cualquiera que ha creído en Jesucristo tiene su autoridad para hacer la obra de Dios. Alabado Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que por sus llagas somos sanados. No somos sanados, ¿verdad? Porque un hombre sea súper especial, es por las llagas de Jesús que a amén. Causa de nuestro pecado y nuestra desobediencia, Él fue azotado amén, por amén. Nosotros. Entonces yo te invito, hermano, ¿verdad? Persona que estás frente a ese televisor, quiero decirte en estos momentos que para Dios no hay nada imposible. Si has vivido confundido,
si has estado alejado, separado de las cosas de Dios, hoy es el tiempo, es la oportunidad que Dios nos brinda para que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y alcancemos de Él misericordia y el oportuno socorro. Para Dios no hay nada imposible. Si tú crees, ten la seguridad que lo que tú pidas creyendo, Dios lo va a hacer. Pero es necesario que tú creas, porque muchas personas piensan creer, pero hay una diferencia muy grande de pensar a creer. Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando quitó la mirada del Señor se hundió. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que quieren confundir el creer con el pensar, y no es así. El Señor dice, al que cree con todo su corazón, todo es posible. O sea que no hay imposibles para Dios que Dios no pueda solucionar. ¿Qué tan difícil o tan grande es el problema que tú estás pasando o que tienes en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué es lo que piensas tú que debes hacer? No hay imposibles para Dios, solamente cree y ten la seguridad que el Señor va a dar respuesta a tu petición. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que necesitamos clamar a Él, no al hombre. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. La respuesta de Dios está ahí, a un lado tuyo, ¿verdad? Pero es necesario que tú lo creas. Necesitamos, ¿verdad?, invitar a la gente a que llame y que verdaderamente sienta si verdaderamente lo que se ha compartido en este día ha sido bendición para usted. Y aplíquelo a su familia, aplíquelo a su vida personal, y usted, ¿verdad?, con el poco tiempo va a poder testificar y va a poder decir cómo Dios en este día 31 de enero del 2019, Dios llegó a su corazón y transformó su vida y sus pensamientos. Amén, amén. Amén. Muchas gracias por invitarme, hermano. No, lo aprecio hermano, mucho. 3 minutos. Y gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Me permite orar, hermano? Claro que sí, mi hermano. Quisiera orar. Por las personas y por estas necesidades. Amén. Adelante. Queremos orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Por este tiempo que tú nos has concedido. Señor, ayúdanos. Como dice el apóstol Pablo, ser aprobado por ti. Sí, Señor. No perdernos en malas palabrerías. Señor, ayúdanos también a entender que tú no viniste a crear un imperio, ninguna religión mundana. Tú dijiste ante Pilato, mi reino no es de este mundo. No queremos perder el objetivo principal, Señor. Nombre, Señor. Muy pronto nos iremos. Sí, Señor. Y empieza la vida eterna. Aleluya. Y en esto queremos concentrarnos, Señor. Sí, sacar alma del camino al infierno. Alabado y meterlas en el camino al cielo. Señor, te pido por todo lo que están escuchando. Alabado están enfermos, están confundidos, todavía no han recibido la salvación. Te pido que los visite, los alcance, los lave con tu sangre preciosa. Sí, bendito Dios. Señor, te pido también por nosotros los cristianos. Aleluya. Levanta un ejército de hombres y mujeres con una visión clara de tu voluntad, con una visión clara de las cosas terrenales. Aleluya. Y de las cosas eternas. Sí, y ayúdanos a trabajar para lo que no perece, para lo que no vuelve al polvo. Ayúdanos a trabajar por lo que va a entrar en la eternidad. Aleluya. Las almas, la gente, por las cuales Jesucristo murió. Bendice tu obra aquí en El Paso. Sí, Señor. Bendice tu obra en México. Bendice tu obra en toda la tierra. Aleluya. Derrama un Espíritu Santo real y verdadero. Amén, sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y saca aquellos que han caído en un engaño, en una mentira. Dios. Mándale la luz del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y Señor, perdona nuestros pecados. Lo reconocemos, te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues tenemos un minuto todavía, nada más para decirles, ¿verdad?, que estamos esperando sus peticiones, sus llamadas, para estar orando por ellas, pero de todas maneras nosotros le prometemos que vamos a levantar delante del Señor todas y cada una de ellas. Por lo tanto, ¿verdad?, solamente nos resta darle gracias a Dios, darle gracias al Canal 38 que nos permitió estar en este lugar y pedir su bendición, ¿verdad?, no solamente sobre el canal, sino todos y cada uno de los hermanos que trabajan aquí, ¿verdad?, que están en las cámaras, que están haciendo su trabajo. Pedimos a Dios que Él les bendiga grandemente y que su misericordia se haga manifiesta en sus vidas. Gracias a Dios por esta oportunidad y pensamos pronto, ¿verdad?, volver a verles si el Señor nos lo permite. Así es de que no debilite su fe, sino al contrario, empiece a ejercitarla y deje que el Espíritu Santo confirme la obra que el Señor ya llevó a cabo en su vida en estos momentos. Que Dios le bendiga.